Una vez hemos repasado todas las carpetas del boilerplate, nos hemos centrado en el fichero principal y también en la parte de setup, de activación y desactivación. Vamos a ver la carpeta principal de los hooks del core del plugin para conectarse con el core de WordPress. Dentro de la carpeta core, el fichero core.php. Entonces, en este fichero, lo que está planteado hacerse, vamos a pasar un momento esto, es añadir todos los hooks con los que queremos trabajar, ¿vale? Y los dividimos un poco en función de las carpetas del boilerplate. Aquí tenemos un comentario para poner todos los add action, todos los add filters, todas las acciones en las que nos queremos enganchar al core de WordPress, las vamos poniendo aquí. Pero no ponemos la función como tal, simplemente hacemos las llamadas. Aquí hacemos las que tienen que ver con el admin, aquí las que tienen que ver con la parte pública de la web, y aquí podemos ir poniendo las que son un poco funciones de ayuda para ambos, o incluso librerías. Pues aquí vamos poniendo todos los add action y add filters de manera ordenada y en cada zona según dónde vamos a poner las funciones. Si aquí, por ejemplo, ponemos un add action, ponemos aquí el hook y nuestra función, esta función la pondremos dentro de la carpeta admin, admin.php. Y aquí pondremos esa función. La llamada está en la carpeta core, fichero core.php, pero la función estará en admin.php. Con esto conseguimos dividir y tener un fichero en el que tenemos controlado todos los hooks con WordPress. Y en un momento dado podemos activar o desactivar desde aquí estos hooks y lo tenemos todo ordenado. Bueno, es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es poner aquí mismo las funciones. Pero bueno, esta es la propuesta de boilerplate de SumaPress. Aquí ponemos lo que son todas las conexiones con el core de WordPress y tenemos de un vistazo, vemos todo lo que hace el plugin. Y dividido, como digo, entre la parte de backend, la parte pública y la parte de ayudas o librerías. Entonces, cuando queremos ver alguna acción que hace el plugin, lo primero que tenemos que hacer es ir a este fichero y vemos rápidamente dónde puede estar. Una vez lo tenemos localizado, lo podemos activar o desactivar fácilmente, comentándola o descomentándola, y ya podemos ir a buscar la función a la carpeta que corresponda según el tipo de hook, si es para el backend, si es para public, como comentamos. Entonces, esta es la idea de ordenación de funciones en el boilerplate. Vale, aparte de todos los hooks, también tenemos aquí arriba, lo primero de todo, una parte importante que es incluir en WordPress todos los assets. Todos los assets que comentamos, que son los ficheros estáticos de CSS y JavaScript, incluso podríamos tener aquí una carpeta para imágenes. Esto lo que vamos a hacer es encolarlo, se dice, hacer un enqueue según el procedimiento establecido por WordPress. Y lo vamos a hacer aquí mismo en esta carpeta core. Lo podías hacer en otro lado. Bueno, esta es una propuesta de cómo hacerlo. Vamos a ver cómo se hace. Tengo por aquí la documentación oficial. ¿Vale? Si queremos añadir un fichero CSS o un fichero JavaScript, lo tenemos que hacer con las funciones que pide WordPress para hacerlo. O sea, podemos hacerlo de 1000 formas, pero si queremos seguir los estándares y las buenas prácticas de WordPress, tenemos que hacerlo usando la función que nos habilita para ello. Entonces, que si queremos añadir un fichero CSS, lo tenemos que hacer con esta función. WordPress enqueue style. ¿Vale? De este modo lo hacemos todos del mismo modo, valga la redundancia, y entonces tenemos más control para añadir estilos o quitar estilos de otros plugins, de otros temas, si todos lo hacemos siguiendo esta práctica. Entonces, esto es lo que se dice encolar los ficheros. Vamos a encolar un fichero CSS, entonces lo primero que hacemos es llamar a esta función y el primer parámetro es el nombre de nuestro fichero, ¿no? Como un identificador, una etiqueta, que tiene que ser única. Lo siguiente es la ruta al fichero. ¿Dónde está nuestro fichero CSS? Vamos a indicarle la ruta de donde se encuentra. Lo siguiente
es si hay alguna dependencia, si para que se cargue debería cargarse antes algún otro fichero. Aquí pondríamos el nombre, ese identificador que hemos puesto aquí, pues el identificador de cualquier otro enqueue de otro fichero CSS que queramos depender de él. Lo siguiente, si vemos aquí la documentación, después de la dependencia, es la versión, ¿vale? Entonces, aquí podemos indicar pues si es la versión 1.1.0, 0.0.5, lo que sea, ¿no? Para diferenciarlos cuando cambiamos, ¿no? Si cambiamos el fichero CSS, pues podemos cambiar aquí la versión. Esto lo podemos hacer dinámico o no ponerlo o ponerlo de modo manual. Y el último parámetro opcional también tiene que ver con la media, the media for which this style has been defined. ¿Dónde queremos que se cargue? Si queremos limitarlo de algún modo por pantalla o incluso por medidas de queries. Vale. Normalmente lo vamos a encolar para todo. ¿Vale? Esto sería para añadir ficheros CSS. En el caso de los ficheros JavaScript se hace más o menos parecido con esta otra función que cambia un poquito. En vez de enqueueStyle, enqueueScript. Y esto es para los JavaScript. Es un poco lo mismo. Lo primero es un identificador. Lo siguiente es la ruta hasta donde se encuentra ese fichero JS JavaScript que queremos incluir en WordPress. Las dependencias en un array. Normalmente aquí metemos un array de, por ejemplo, jQuery. Ponemos array jQuery para que nuestro script no funcione hasta que no esté cargado jQuery. Esto ya se encarga WordPress de añadirlo. Lo siguiente, igual que antes, una versión. Y por último, un parámetro opcional también, si queremos que se cargue en el footer o no. Aquí pondríamos true para que se cargue en el footer y bueno, tengamos una mejor velocidad de carga de la web. Entonces, visto estas funciones en la documentación oficial, tanto para el JavaScript como para los estilos, vamos a ver cómo las usamos en el boilerplate. Vale. En el fichero core.php, donde estábamos, vamos a usar un hook de WordPress que sirve para encolar, para añadir todos estos ficheros. Aparte de las funciones mencionadas, no las podemos lanzar en cualquier momento, sino las tenemos que lanzar en el momento apropiado de la carga de WordPress. Y ese momento es en este hook. WordPress enqueueScripts. Añadimos la acción en este momento. Tanto para los estilos como para el JavaScript se usa este mismo hook. WordPress enqueueScripts, para ambos. Aunque aquí salga scripts, es para los estilos y los JavaScripts. Y aquí lo que hago es unir una función que en vez de llamarla, como decíamos aquí, en vez de llamarla y poner luego la función en otro fichero, aquí lo hacemos directamente. Con una función anónima, directamente la incluimos al hacer la llamada al hook de los enqueues. Entonces, a partir de aquí ya vamos a usar las funciones que hemos comentado. WordPress enqueueStyle y WordPress, aquí en vez de enqueue es register. La diferencia con lo visto es que en vez de añadirlo, solamente lo registramos para luego, en un momento dado, añadirlo. Digamos que lo registramos para que WordPress lo tenga en cuenta y luego, aquí más abajo, lo podemos añadir del todo usando la misma etiqueta. Esto es, por ejemplo, podríamos hacer que primero lo registramos aquí y luego, por ejemplo, en un shortcode o en una función es cuando directamente ya hacemos que se añada al código. Solo una cosa es registrarlo y la otra ya es directamente meterlo en la ejecución. Normalmente lo que verás es directamente hacer esto. No registrarlo y luego ya directamente ya encolarlo. La clave aquí es importante que usemos siempre la etiqueta, la misma aquí que aquí. ¿Vale? En este caso lo estamos haciendo dinámicamente con el nombre del plugin. Como vimos ya en la página del fichero de opciones, en el setup, cogemos el nombre del plugin de forma dinámica. ¿Vale? Y entonces aquí, cuando hacemos la llamada, usamos el nombre del plugin. Esta etiqueta tiene que ser única, pero tiene que ser única en la parte de scripts por una parte y la parte de estilos por otra. Por eso aquí pongo la misma etiqueta
No hay ningún problema porque una cosa son estilos y otra cosa son scripts. Entonces realmente luego WordPress a esta etiqueta le añade que es un estilo y a esta le añade que es un script. Entonces no hay colisión. Entonces aquí, tal y como hemos visto, para añadir un estilo, ponemos la etiqueta y después ponemos la dirección a donde está nuestra hoja de estilos. En este caso está en la carpeta Assets, dentro de la carpeta CSS y el nombre del fichero CSS que viene en el boilerplate por defecto. ¿Vale? Aquí para hacer bien la llamada, pues hemos cogido una variable que la vamos a usar varias veces, aquí y aquí, y lo que hace es sacar de aquí lo que es la URL y el path. La variable con la URL nos sirve para para este parámetro que necesita la función donde le indica dónde se encuentra el fichero, tanto en la parte CSS como JavaScript es exactamente lo mismo. Luego tenemos la dependencia, en el caso de CSS no ponemos ninguna dependencia. Aquí lo típico cuando es un child theme pues se pone los estilos del padre. Y en el caso del JavaScript, como comentaba antes, pues ponemos que funcione con jQuery. Primero que cargue jQuery y luego ya cargas este JavaScript en el que utilizaremos jQuery. Lo siguiente, aparte de esta URL, tenemos el path directamente que nos sirve para añadir lo que es la versión de forma dinámica. Entonces cada vez que se guarde el fichero, este fichero CSS o este fichero JavaScript, lo que va a hacer con esta función es coger el dato del momento en que se ha guardado y ese dato es el que usamos como versión de ese fichero. Entonces tenemos un versionado automático. Cada vez que hacemos guardado, esta versión cambia y eso facilita, digamos, la carga del fichero en el navegador, porque el navegador detecta que es un nuevo fichero porque es una nueva versión y lo vuelve a descargar. Entonces con esto nos aseguramos que si hacemos cambios en el fichero se va a volver a descargar en todas partes porque ha cambiado, digamos, la versión. Y en el caso hemos visto que tanto estilos como JavaScript es más o menos lo mismo y aquí lo que cambia es que en los JavaScript podemos decir aquí con un true al final de que se cargue en el footer, que suele ser lo recomendable. Vale. Tenemos estilos, JavaScript y luego aquí tenemos una opción que está en el boilerplate para que la tengas en cuenta, que es mandar datos desde aquí, desde el PHP al JavaScript. ¿Esto cómo lo hacemos? Lo que hacemos es, después de registrar el script, hacemos un localize script, que esto es la forma de mandarle datos a este script en concreto, a esta etiqueta, que en este caso es plugin name, ¿vale? Y después ya terminamos de hacer el enqueue. Aunque realmente esto lo podríamos haber hecho aquí directamente. Pero así ves que se puede partir este trabajo en tres partes. Primero lo registramos, después añadimos datos y finalmente, digamos, ya hacemos el enqueue como tal en la carga en la web. ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona esta función? El primer parámetro es la etiqueta, el identificador del fichero JavaScript donde queremos enviarle datos. Después, el nombre de la variable que queremos usar en JavaScript. En este caso, esta variable la monto aquí. Le pongo un $, delante y después hago a partir del nombre del plugin, pero le cambio el tipo de guión y le añado al final options. Este va a ser el nombre de la variable que va a estar disponible en JavaScript en este fichero con este nombre, concretamente este, el que tenemos en la carpeta JavaScript. Entonces, una vez visto dónde lo queremos insertar, qué variable vamos a usar, lo siguiente es decirle qué vamos a pasar. En este caso vamos a pasar todas las opciones del plugin con getOption y el nombre del plugin con este subfijo al final. Vamos a meter todas las opciones que tenemos guardadas en la base de datos y que vimos cuando hacemos la activación del plugin. Aquí, en la activación del plugin, añadíamos las opciones del plugin a la base de datos. Aquí las mandamos al fichero JavaScript.
Llamamos a la base de datos con esta función, el nombre, y mandamos de este modo a JavaScript todas las opciones del plugin. Esto es una sugerencia para que sepas que se puede hacer. No lo tienes por qué usar ni tienes por qué mandar datos a JavaScript, pero esto es la forma en la que se puede hacer. Por último, un par de ejemplos para si quieres añadir JavaScript, no lo tienes que hacer de este modo directamente y que se añada a todas partes. Puedes hacer que se añade solo pues al backend y para eso usamos estas funciones de WordPress. Hacemos un condicional y decimos si es admin, si es el backend de WordPress, entonces aquí podemos ejecutar un enqueue de un estilo o de un JavaScript. Y lo mismo pues si tenemos por ejemplo un JavaScript para la home, hacemos así, is front page, añadimos un script en concreto. Igual este script lo queremos añadir solo a la front page, a la página principal de la web. Entonces lo pondríamos aquí, de este modo. Aquí digamos que hacemos el registro, le pasamos datos, pero solo lo vamos a incluir con este condicional. Si estamos en la página principal de la web, lo añadimos y si no, no. Esto sería en el caso de que tenemos un JavaScript que actúa solo en la home, realmente en la front page de la web, la página principal. Vale. Entonces, con esto hemos repasado la utilidad de este fichero core, donde hacemos los enqueues a todos los assets, tanto scripts como styles. Hacemos todas las conexiones con los hooks de WordPress y, como digo, los assets que tenemos en la carpeta assets, ¿no? Como vemos aquí. Entonces aquí ya tenemos preparado en la carpeta assets CSS el plugin main styles CSS, que aquí no tiene nada, o en la carpeta JS el plugin main scripts JS, que aquí, bueno, tiene unos comentarios de ayuda y una función aquí con la que puedes ya usar jQuery directamente usando el $. Aquí encapsulamos el código dentro de esta función en la que ya puedes usar directamente el $, para usar JavaScript. Entonces aquí te pone algunos ejemplos de si quieres encapsular hasta que el DOM esté ready o hasta que toda la ventana esté cargada, de este modo. Estos son unos comentarios que te pueden servir de ayuda. Y luego, lo que decíamos, podemos mandar datos a JavaScript y ¿cómo los obtenemos? Pues haríamos un console log y aquí tendríamos las opciones del plugin con este nombre que es el que hemos dicho aquí en el core, que sería $, el nombre del plugin y options. Entonces aquí ponemos $, el nombre del plugin y options, y aquí tendríamos los datos en el JavaScript que hemos enviado desde PHP. Y del mismo modo podríamos acceder a plugin name. Si vamos al setup de cómo lo hicimos, teníamos plugin name dentro de este array de opciones. Entonces desde JavaScript podemos acceder punto y el nombre de la key. Incluso aquí te sale un ejemplo de cómo podemos recorrer todo. Hacemos un array map y vamos mostrando esas opciones con todas las keys. ¿Vale? Esto lo mejor igual es hacer un ejemplo y verlo. Entonces, si hacemos un console log de la variable con el nombre de nuestro plugin, que en este caso es nombre plugin, guardamos este fichero y nos vamos a la página de pruebas y recargamos, pues aquí tenemos que efectivamente tenemos el fichero JavaScript cargado y podemos ver las opciones del plugin, plugin name y scenes. Por tanto, si aquí, como decía, ponemos punto y la key, aquí, pues nos saldrá en teoría eso. Ahí está, nombre del plugin. Vamos a hacer también esta opción para que la veas, que es recorrer esta variable. Vamos a recorrerla y vamos a ir mostrando todas las opciones que hay dentro de esta variable.
Vamos a recargar. Y, ups, no funciona porque realmente la variable se llama como hemos visto aquí. Esta es la variable que vamos a recorrer y vamos a hacer console log en cada punto. Vale, ya tenemos nombre plugin, 26 de marzo del 2019 y nuevamente nombre plugin. La primera es este console log que hemos dejado. Vamos a quitarlo. Vale, aquí lo tenemos. Entonces, en el momento de activación, si aquí tenemos 100 opciones, las podríamos tener si quisiéramos aquí listadas todas ellas. Esto es una forma de que veas que están en el JavaScript, pero no las vamos a mostrar por la consola. Evidentemente, esto es para que veas que se puede mandar desde aquí, desde el fichero core, con esta función, localize script, le ponemos un nombre de variable y le mandamos lo que queramos. En este caso le mandamos todas las opciones del plugin, pero podríamos mandar un dato en concreto. Y de aquí, de este modo, lo podemos capturar. Con esto prácticamente hemos visto toda la estructura básica del boilerplate, todo lo que trae, todo lo que está a tu disposición para empezar a programar un plugin desde cero usando esta estructura de partida, ¿vale? Nos quedaría nada más que la parte de Gutenberg, que tiene su mega, y lo vemos en una próxima lección, aunque sea por encima, porque este curso no trata de enseñarte a programar en concreto un plugin, eso ya lo veremos en diferentes cursos, pero sí que entiendas bien la estructura del boilerplate que vamos a estar usando y que puedes usar cuando quieras para tus propios desarrollos.